Bueno, señoras y señores, lo que ustedes acaban de ver ahí es justamente una decisión de la Corte Constitucional que le otorga, para que usted lo entienda en su lenguaje, le otorga un poco más de poderes quizás a la Corte Nacional de Justicia Indígena, y que se sepa que la Corte Nacional de Justicia Indígena no es pegarte con ortiguilla, no es arrastrarte, no es bañarte desnudo con agua helada. Está con nosotros el presidente de la Corte Nacional de Justicia Indígena y Consejo de Gobiernos, doctor Manuel de Jesús Peñafiel Falconi. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Viste el micrófono. Salud, Dani, doctor Manuel Peñafiel. Efectivamente, doctor... ¿Cuál es la cámara de él? La de allá. Doctor Giovanni Jaramillo Lino. Efectivamente, la Corte Constitucional acaba de emitir un fallo que beneficia en mucho a la justicia indígena, que muchos creen que es de ortigazos y otras cosas que no van de acuerdo a lo que nosotros practicamos. Nosotros aplicamos el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Orgánica de Tierra Rural y Territorios Ancestrales, así también como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Social. Tenemos la Ley de Patrimonio Cultural, en la misma magnitud que se aplica. Hay mucha gente que cree que el Consejo de la Judicatura ejerce algún tipo de atribución o de control sobre la jurisdicción indígena, y eso indica claramente el 346, inciso 3, que es claro: el Consejo de la Judicatura no ejerce ningún tipo de atribución alguna ni de gobierno sobre la jurisdicción y competencia de los indígenas. O sea, quiere decir que ustedes pueden hacer lo que les dé la gana, y la única persona, el único grupo que puede ustedes sancionarlos o donde se puede apelar es la Corte Constitucional. Así es, el órgano regular que aplica, siempre y cuando haya alguna violación al artículo 82 de la Constitución con respecto a que desconozcamos un principio constitucional, alguna garantía básica del debido proceso y de derechos humanos. ¿En qué temas básicamente la Corte Nacional de Justicia Indígena no puede tocar? Asesinato y violación por las libertades que dio la comunidad, solamente esos dos temas. O sea que inquilinato, trabajo... Todos esos delitos puede ver la jurisdicción indígena. Robo, peculado. Podemos ver. ¿Pueden verlos o pueden simple y llanamente también no solamente ver, sino actuar dentro de esos casos? Podemos pedir la competencia, de hecho yo lo he hecho amparado en lo que dispone también el 345 del Código Orgánico de la Función Judicial. Yo tengo que hacer notar al juez, en este caso de la justicia ordinaria, que yo tengo la competencia en virtud de que he tenido primero conocimiento de ese tema. Ya, o sea que si ustedes están primeros, los otros no pueden intervenir. No pueden, incluso eso le ha costado, y ya hay jurisprudencia, a 3 magistrados de la Corte Nacional de Justicia Ordinaria, que les costó al haber desacatado lo que la justicia indígena ya había resuelto. Si un juez, por ejemplo, decide en estas cuestiones que, por ejemplo, hay que hacer algo, le manda esto a una alcaldesa y de repente la alcaldesa o el alcalde no hacen caso, ¿qué pasaría? Tampoco la autoridad administrativa puede hacer algo con respecto a la jurisdicción indígena. Por ejemplo, nosotros ahí aplicamos lo que es el 344D del Código Orgánico de la Función Judicial, que indica que entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena prevalece la nuestra. La de ustedes. Ahí se aplica el C, también del mismo que he enunciado, el 344C, que indica no bis inding, que es claro, contundente: ningún juez de la justicia ordinaria, ningún fiscal, ni ninguna autoridad administrativa, o sea, en este caso cualquier servidor público, no puede ni ver ni revisar lo actuado por nosotros. Perdón, doctor, pero ahí efectivamente debería intervenir, ya que la justicia ordinaria no da resultados. Yo creo, a ver, si la justicia ordinaria no me da resultados, yo debería buscar la justicia indígena, para que la justicia indígena, que es mucho más fuerte, pues haga ver justamente todo lo que está sucediendo, estas irregularidades, y de momento sí, les diga, bueno, es hora de pagar, porque es hora de pagar. Ya la Corte Constitucional ordena, no puede ser que una jueza no le haga caso a la Corte Constitucional, que es la máxima autoridad supuestamente en este país. Lastimosamente las autoridades, y en muchos casos a veces también las organizaciones, nos quedamos y no hacemos valer nuestros derechos constitucionales y legales. Yo creo que aquí ya debe entrar la Fiscal General del Estado por incumplimiento de autoridad competente.
ordenar los embargos, la ley de incautación que los asambleístas no aceptaron. Pero si de repente nosotros, de la Corte Indígena, un juez decide solicitar, ¿puede solicitarlo? Pero por supuesto, de ahí nosotros procederíamos, por ejemplo, con un embargo a las cuentas. Claro. Habría que hacerlo esto aplicando, eso estamos haciendo actualmente. Nosotros vamos a hacer la próxima semana la audiencia de la Olsin por violentar patrimonio cultural, de acuerdo a lo que dispone la ley orgánica de patrimonio cultural, violentando el artículo 99 y 100 de la ley. Usted encontró embalado, creo que unas figuras precolombinas, algo así. Así es, aquí en Cerro Azul también. También. Así es, yo voy a enjuiciar por daño al patrimonio del Estado. De hecho, estoy pidiendo una prisión de 7 a 10 años de cárcel. El lucro cesante... ¿Puede la Corte Nacional de Justicia Indígena pedir cárcel? Pero por supuesto que sí. Yo estoy aplicando ahí lo que dispone el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Orgánico Integral Penal, ya que ahí se ha violentado el artículo 99 y 100 de la Ley Orgánica de Patrimonio Cultural. Ahí hay vasijas y minas en Cerro Azul que data desde el kilómetro 16 hasta el kilómetro 22, donde es jurisdicción indígena. ¿Y usted justamente por qué no busca a la justicia indígena? Con eso nos vamos a un corte, regresamos luego de este corte comercial. Recuerda que estás en Las Cosas Como Son con Giovanni Duplain. Ya regreso. Ahora, ¿qué puede hacer usted en este ámbito como presidente de la Corte? Están violentando los derechos de los trabajadores. Yo no quiero hablar en este momento sobre lo que puedo hacer porque yo soy, en este momento, como programa, solamente soy Giovanni Duplain. Con conocimientos y todo lo que usted quiera, pero afuera es otra cosa. ¿Qué puede hacer usted como presidente? ¿Qué puede hacer la Corte para ayudar a estos 100 y pico trabajadores, de los cuales eran 400 y pico, y se han muerto ya varios? Bueno, ahorita nada, porque mientras ellos no presenten una demanda ante nosotros, nosotros no podemos tampoco adelantar el criterio porque no podemos prevaricar. ¿Una solicitud? Tienen que presentar una demanda hacia nuestra institución para que nuestra institución responda en derecho. Pero no podemos adelantar ahorita de que vamos a favorecer. Pero tanto relajo, ¿por qué tienen que meterse en tanto relajo? ¿Por qué simplemente no cogen una solicitud? No se trata de cualquier solicitud. Tiene que haber una demanda que plantea los derechos de los trabajadores no prescriben jamás, de acuerdo al convenio de la OIT 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y en virtud de ello debemos actuar. O sea, el procurador judicial, en este caso el abogado Campodónico, tiene que dirigir la respectiva demanda, fundamentarla en base a lo que establece. Lo he escuchado ahorita que él quería saber el órgano de competencia y de jurisdicción. Bueno, el órgano de jurisdicción y competencia radica, por ejemplo, que los trabajadores de la Olsin estaban en territorio ancestral. Desde ahí estamos con competencia y jurisdicción. Esto le hago notar porque él hizo una pregunta. El marco legal donde nosotros prácticamente diríamos que tenemos la jurisdicción y la competencia y estamos en capacidad de dar un pronunciamiento. Ahora, cómo la fundamente, cuáles son los hechos, él tendrá que hacernos una cronología de todo lo que ha pasado en el proceso, y aquí no hay intervención de que estamos inmiscuyéndonos en la justicia ordinaria. Ellos ya han tenido un fallo preliminar. Aquí lo que puede haber es desacato de las autoridades que faltan a lo que ha dispuesto una autoridad competente. Sobre eso pueden Me extraña que la sobre prensa, eso pueden decir ustedes. Nosotros sí podemos adelantar mucho ahí. De hecho, les voy a invitar a ellos a la audiencia preliminar la próxima semana que tenemos contra la Olsin, en virtud de que son un testigo muy clave en este caso. Nosotros estamos reclamando vamos a hacer una demanda millonaria a la Olsin por el sistema de daños a la propiedad, o sea, al Estado, a través de destrucción de vasijas, tal como establece la Ley de Patrimonio Cultural en sus artículos 99 y 100. Doctor, lo interrumpo. O sea, quiere decir que todo lo que está alrededor de la Olsin pertenece quizás a una cultura ancestral. A los mantas huancavilcas. Y no debe ser tocado
sino más bien explotado para que esas esculturas sean a beneficio del Pero pueblo. por supuesto, donde está la Olsin es un territorio Pero ahí hay ancestral. oro también, pues. Todas, incluso hay algunas canteras a las cuales nosotros vamos a hacer... Con oro, con piedras preciosas y todo lo demás. Hay oro, por eso el lucro cesante, la Olsin va a tener que responder. Van a quebrar a la Olsin inicialmente, ustedes, pues. Ya, con Por acá le nosotros cobran no va a haber por acá lo le cobran que, por 105 ejemplo, millones ha de denunciado el abogado Campodónico, en la que nosotros sí, señores de la Olsin, tengan la seguridad que le vamos a aplicar lo que dispone el Patacay Quispirli. Somos una justicia totalmente independiente. Yo voy a aplicar lo que dispone el convenio de la OIT en sus artículos 3, numerales 1 y 2, el artículo 4, numerales 1 y 2, así también lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Social. En este caso, yo voy a aplicar toda la norma constitucional y lo que establecen los tratados internacionales de convenciones. Doctor, una pregunta. Usted me ha hablado tanto de la Corte que, es más, a mí me asusta. ¿Qué hacen los jueces? ¿O qué se necesita para ser llamado a ser juez de la Corte Nacional de Justicia Indígena y el Consejo de Gobiernos? Porque he visto varios casos que hay algunas personas que son jueces, lo veo por redes sociales. Bueno, sí, estamos trabajando arduamente. Hoy tenemos la vicepresidenta de Asuntos Indígenas, la doctora Jimena Chantoc, a la cual estamos invitándola, sí, la asambleísta, no solamente que está dentro de la Comisión Intercultural, y estamos manejando muchos casos, justamente de vasijas. Yo he demandado a 2 jueces de la justicia ordinaria, a un juez, por ejemplo, que yo di el fallo de desalojo sobre la compañía Omarsa, y que un juez de la justicia ordinaria, prevaricando, haciendo de todo, y en la cual el registrador de la propiedad del Cantón Guayaquil es cómplice. Yo veo los jueces. ¿Cómo así puede un ser humano normal, un abogado o no necesita ser abogado, cómo puede ser esta persona llamada juez o nombrada juez? ¿Por qué tienen tanto poder de nombrar a un juez? ¿Qué se necesita para ser juez? Bueno, no necesita ser abogado, solamente necesita tener conocimiento de la Constitución, de los tratados internacionales, tener conocimiento del Código Orgánico de la Función Judicial, porque mucha gente entiende mal. De hecho, yo he hecho un reclamo a las universidades, tanto estatales como particulares, ya que los abogados, todos los abogados que salen de estas universidades, no conocen nada de la ley intercultural. En vano tenemos 4 artículos que dispone el Código Orgánico de la Función Judicial, y cuando usted le pregunta a un abogado o a un juez de la justicia ordinaria, desconocen mucho y no saben que tenemos fiscalías indígenas, que tenemos las mismas atribuciones, que hemos tenido jueces constitucionales en la Corte Constitucional. Sin embargo de ello, que yo he planteado ante la Corte Constitucional justamente eso, de elevar a pregunta, a consulta popular, tal como sacamos para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sepan ustedes que fue la Corte la única que consiguió en la pregunta calificarla en la Corte Constitucional para la eliminación, nosotros no para reforma constitucional. Además el tema de los estudiantes y los bachilleres también tengo entendido. También, nosotros ganamos esa, la de la CTE, de la Asociación de Jubilados de la Comisión de Tránsito, flores, pero porque hemos ganado, hemos marcado también jurisprudencia, y no solamente eso, sino que la Corte nos respondió en un dictamen favorable en la que la justicia indígena, los jueces, deben entender mucho en aplicación, porque nuestro ente regulador es la Corte Constitucional, y en vano los jueces de la justicia ordinaria, a las cuales yo les he quitado algunas competencias, cuando yo solicito, amparado en lo que dispone el artículo 345 del Código Orgánico de la Función Judicial. Como le dije, no se necesita ser abogado ni titulado, tener conocimiento, pero el conocimiento sí. Pero por lo menos no haber estado preso, no haber cumplido una condena. No, eso sería discriminación. Nosotros tampoco discriminamos a la gente. Yo no creo que una persona que haya estado detenida por algún delito de violación, de robo, de lo que sea, pueda ser un juez. Yo a manera personal digo que no podría estar en una organización donde hubo un violador de niños, donde hubo un ladrón o un estafador. No podría estar. ¿Por qué? Porque creo que si va a impartir justicia, por lo menos
debería ser, no quiero que sea un santo, porque yo santo no soy, gracias a Dios, existe el diablo, siempre digo. Pero de todas maneras, ¿te cree? ¿Presa? No creo que vaya a continuar, porque usted sabe cómo se está manejando la justicia en este país. La Corte Constitucional también acaba de emitir un fallo donde les acaba de quitar todo a los jueces, acaba de darnos jueces corruptos nuevamente que han cometido desmanes y le ha quitado atribución al Consejo de la Judicatura. Hoy estamos a merced de que los jueces de la justicia ordinaria prácticamente se han blindado entre ellos. Hoy usted tiene que demandar ante otro juez para que resuelva las quejas que antes tenía que resolver el Consejo de la Judicatura. Entonces, lastimosamente tenemos que ir a una asamblea constituyente para que haya reformas constitucionales en este país. Humanos, no sabe de leyes. Aquí el policía, el militar, aquí el asambleísta, aquí cualquiera, cuando incluso va a hablar con el vigilante que lo cita, le dice, tú no sabes quién soy yo, no te metas conmigo, siempre sacan eso de ahí. Entonces, ¿usted cree que a un niño que tiene dos padres homosexuales, sean hombres o mujeres, los van a respetar? No los van a respetar. Eso aprobó la asamblea. Yo quisiera que ustedes me hablaran acerca de ese tema, por favor. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que usted sabe, doctor Jaramillo, que esto es anormal. En la Biblia está que debe haber hombre y mujer. Sin embargo, esto nace también de estos famosos jueces constitucionales. Por eso tenemos que desaparecer a la Corte Constitucional, desaparecer también a esta asamblea que no ha servido más para entorpecer todo un país que es eminentemente católico, evangélico. A ver, Ecuador no es católico, Ecuador tiene muchas religiones. Perfecto, pero amamos y respetamos a un mismo Dios, y tanto evangélicos como católicos. Pero yo me santeros casados con hombres, por si acaso. Sí, puede ser, pero, o sea, lamentablemente, en nuestro país debe haber esos valores que no estamos aplicando. ¿Cómo puede ser posible que dos hombres, cómo queda, cómo va a dar a luz? Es distinto. ¿Y el vientre para cuándo? Así es, yo lo escuché a usted en una magna asamblea ante más de 3.000 delegados decir eso, y créame que eso es lo que se tiene que decir. El pueblo ecuatoriano debe ya hartarse de estos jueces constitucionales que son una barbarie, que cometieron... Pero eso sale en la asamblea, pues. Pero de la Corte Constitucional nació este error. De la asamblea, para mí son unos parásitos que no sirven para nada, que tenemos que desaparecerlos, y esta es la oportunidad al mandante, que el día de las elecciones votemos bien, que sepamos que estos señores no han hecho nada por nuestro país. Hoy el gobierno está votando muchos médicos, profesores, toda clase de personas que están perdiendo su trabajo, cuando debería hacer lo que hizo el presidente de El Salvador. Este presidente no solamente que suprimió los sueldos de los legisladores, sino que prefirió a su pueblo hoy en COVID. Y eso es lo que debemos hacer, señores, ecuatorianos y ecuatorianas. Debemos sancionarlos con nuestro voto y elegir a los mejores. Lastimosamente no tenemos a los mejores. Bueno, efectivamente ha sido un excelente programa, y no solamente eso, sino que esperamos que la justicia prevalezca. Lastimosamente hechos como lo que usted ha denunciado seguirán hasta que el país no entienda que tenemos que elegir bien, que tenemos que ser partícipe en este estado de democracia, elegir y no permitir que nos vengan a engañar con la década robada, con toda la partidocracia que siempre ha gobernado este país. Debemos pensar, todos los ecuatorianos y ecuatorianas, que debemos pensar en lo nuevo, alguien que venga con valores y sobre todo que crean el Altísimo, porque no tenemos justicia divina. El coronavirus no se llevó a ningún político corrupto. Qué pena. No. Es que le pasaron un billete. Eso, ¿verdad? Tiene razón, a la final del COVID que es también corrupto. Corrupto el coronavirus. Porque debió llevarse y que ellos sientan lo que sintió el pueblo.
esos cadáveres, esos familiares que no pudieron dar una cristiana sepultura y que vieron cómo iban en contenedores y que no saben dónde están y que dan una información inexacta del registro civil que anuncia tantos muertos, mientras que los COEs nacionales dicen otra cantidad. O sea, hasta ahí se miente, se comete el delito de perjurio. Presidente, el coronavirus está corrupto, lo corrompieron, porque resulta que... A ver, ¿qué? Perdón, nos conocimos, ustedes y yo. ¿Cuándo? Nunca. Adiós. Hasta otro día. Les habla Giovanni Duplain para invitarlos al siguiente programa del día miércoles. Me dijo Jaime Doral Salamea que iba a venir a hablar de un libro. No creo que pueda venir mucho, pero en todo caso lo quiero invitar. Estas son las puertas de estas puertas están abiertas. Tenemos que hacer un canje. Tú me tienes que pagar. Chao, chao.